En 1944, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México era un país totalmente diferente. Y no solo ha cambiado el tablero internacional en el que nos movemos, sino que también han cambiado los actores que ahí juegan, las fichas. En estos casi 30 años después del Telecán, también se ha transformado nuestro país, y en gran medida debido a los cambios a los que ha entrado en contacto, debido a esta relación con el mundo, con un mundo en transformación, con el mundo que surgió después de la caída del orden bipolar. El Telecán generó cambios profundos, no solamente en cómo comerciamos con el mundo, que es la agenda más importante en la que impactó, pero también en el país en sí mismo. El día de hoy nos insertamos en las cadenas globales de valor, y este fue el primer paso en la estrategia para tejer una red muy importante de relaciones comerciales con el resto del mundo. Hoy tenemos 12 tratados con 46 países, 32 acuerdos bilaterales para proteger inversiones y 9 acuerdos complementarios con países de América Latina. Pero los cambios no se limitan al plano comercial. También tenemos que pensar en el plano jurídico. Y es que esta apertura fue crucial para afianzar muchos de los cambios que tenemos en el orden jurídico. No sería posible entender la relevancia actual de los derechos humanos en México si no mencionamos el caso de Rosendo Radilla. Si no hablamos de las convenciones contra la tortura, las convenciones contra la desaparición forzada y otras más que se encuentran dentro del sistema de la ONU que firmamos y ratificamos en su momento, y que si bien siguen siendo violentados estos derechos humanos, y las autoridades comentan que lo hacen solamente en casos necesarios como el día de hoy, son al menos una defensa jurídica para aquellos que son más vulnerables. Los cambios políticos, pues, creo que son evidentes. Y me viene a la mente, sobre todo, en primer lugar, el caso de Jorge Castañeda frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que abrió la puerta a las candidaturas independientes, que de hecho este año serán importantísimas para entender cómo vamos a ver los resultados. También vemos que el día de hoy, nuestras autoridades son ahora sometidas al escrutinio y cuestionadas por medios e instituciones, no solamente nacionales, sino también internacionales. Los contrapesos al poder ya no solo son internos, sino que tenemos los ciudadanos, aliados externos, para poder hacer a los gobernantes rendir cuentas. Y aquí no puedo dejar de mencionar y hacer referencia al grupo interdisciplinario de expertos independientes del caso Ayotzinapa, y también a las grandes contribuciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que por cierto el día de hoy lanzó un informe sustancial e importante para entender los grandes déficits que tenemos en este país en temas de desarrollo policial y también en procuración de justicia. Pero también hay que admitir que estos casi 30 años trajeron resultados decepcionantes en muchos rubros. Es cierto que hoy estamos entre los 45 países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional, en el índice de percepciones sobre la corrupción. Es cierto también que hoy 43% de la población mexicana se encuentra en pobreza, en alguna de las dimensiones con las que se mide la pobreza multidimensional, 53 millones de mexicanos. Y esto sobre todo pasa en el campo, donde el acceso a servicios básicos como educación y salud es limitado. Y a primera vista, podría parecer que México sufrió y padeció la globalización, en vez de beneficiarse de ella. Así, no es difícil entender o comprender a aquellos que dicen que estos casi 30 años después de nuestra gran apertura al mundo, trajeron mayor miseria, mayor corrupción y menor crecimiento. No es sorprendente que haya voces que puedan llamar al proteccionismo y a rechazar las victorias conquistadas en la evolución natural de un país que tiene que ser más maduro en la manera en la que se inserta en el mundo. Pero tampoco quiero matizar mi respuesta ante estas voces que llaman a regresar al pasado, a mirar hacia una realidad que ya no es la que tenemos. Mi respuesta es que esto sería un gran error. Nuestros recursos y nuestro tiempo debemos de invertirlos en algo mucho más inteligente. ¿Por qué no invertir nuestros recursos y nuestro tiempo en pensar no en cómo dar marcha atrás, sino en cómo mirar hacia el futuro? Creo que debemos de invertir nuestra energía vital como ciudadanos y como sociedad en aprovechar los cambios actuales del mundo para construir un mejor país.
la prosperidad de México y la promesa de dar una mejor vida a todos los ciudadanos que se lo merecen por el simple hecho de ser seres humanos, dependen de nuestra capacidad de ver, de analizar y de administrar nuestro paso hacia el futuro global, de nuestra capacidad de entender las relaciones internacionales y el escenario en el que nos vamos a mover dentro de los próximos 20, 30, 40 años. El día de hoy es nuestra obligación, la obligación de nuestra generación, comenzar a pensar en cuál es el México global que queremos. Y es que nunca antes habíamos estado tan conectados como lo estamos ahorita. Nunca antes habíamos tenido la capacidad de entrar en contacto con jóvenes de otros países, con las mismas preocupaciones, con la misma energía de cambiar sus sociedades. Nunca habíamos estado rodeados de información tan especializada sobre todos los temas que nos permiten meternos de lleno a la discusión. Nunca habíamos tenido acceso a cursos en línea sobre temas tan complejos como cambio climático, sobre ingeniería solar, sobre cómo funciona el cerebro. Y tampoco nunca habíamos estado tan actualizados en tiempo real de lo que pasa en el mundo. Nunca hemos tenido esa capacidad de tener la información a velocidades tan vertiginosas, de saber lo que estaba pasando en Kabul, en Islamabad, de lo que pasa ahora en Níger, lo que pasa en Nigeria, lo que pasa en el Congo. Es por esto que nuestra obligación es repensar la manera en la que decidiremos cuál es la posición de México en el mundo. Además del tipo de globalización que deseamos, y sobre todo creo que aquí llega el punto más importante, cómo podemos incluir al mayor número de mexicanos en los beneficios de nuestra apertura al exterior. Y creo que en primer lugar debemos estar preparados para los retos del futuro con información y con análisis certeros y precisos. El mundo está cambiando y creo que de hecho vamos a experimentar una nueva ola de globalización gracias a muchos de los cambios que algunos de los oradores aquí han mencionado. La economía verde, es decir, el uso de tecnologías bajas en carbono sobre los combustibles fósiles tradicionales, además de la automatización, la inteligencia artificial, la revolución de los datos y sobre todo la ciberseguridad en el ciberespacio, ya están modificando la realidad global. Y realmente la decisión es muy fácil. O nos actualizamos y competimos, o perdemos. Nuestra estrategia de inserción global debe basarse en un profundo entendimiento de las tecnologías que definirán el futuro. Y aquí no me refiero solamente a invertir en diplomáticos mucho mejor capacitados, con mayores elementos para enfrentar esa realidad. También me refiero a invertir en innovación dentro de México y también me refiero a invertir en formar a los mexicanos para que puedan ser competitivos en el nuevo mundo mucho más global y más complejo también. En segundo lugar, creo que también debemos de cambiar nuestra política exterior como una política que se centre en resolver los problemas prioritarios de la agenda nacional, los problemas que preocupan a los ciudadanos. No podemos darnos el lujo de tener una política exterior y una actividad en el exterior también que trate temas que resultan lejanos o difíciles de traducir en la vida diaria del ciudadano de a pie. Y aquí me refiero a que la globalización debe tener como vocación principal combatir la corrupción, combatir la inseguridad, también detener la desigualdad, combatir la pobreza y garantizar el bienestar de los ciudadanos. No podemos dejar que la globalización signifique más oportunidades de realizar contratos a modo. No podemos permitir que la globalización signifique poner embajadores en puestos para los que no están capacitados y también que el puesto se convierte en una especie de seguridad jurídica de acusaciones en México. También me refiero a una política exterior que sea mucho más responsable en la manera en la que realice proyectos conjuntos de inversión. Debemos usar nuestros tratados internacionales, nuestra participación en foros multilaterales y las iniciativas bilaterales para lograr un mayor desarrollo nacional. Pero sobre todo, y creo que este es el mensaje principal que me gustaría compartir, es necesario asegurarnos que el México global, nuestro México global, el México global que queremos, sea algo que queremos todos los ciudadanos, no solamente una élite educada, una élite también localizada en el centro del país. Es decir, necesitamos abrir la agenda internacional, acercar la agenda internacional a los ciudadanos. Y es que hoy, como bien saben y como seguramente se imaginan, la discusión de temas internacionales y el análisis de política exterior está ocupado en un espacio por un número muy reducido de personas. Y quienes pertenecemos a ese círculo, estamos convencidos ya de los beneficios de la apertura. Ya estamos convencidos
de la necesidad de insertarnos en el mundo y también ya estamos muy convencidos de por qué es necesario mirar hacia afuera. Lo que necesitamos ahora es que esos debates permeen a la sociedad civil, permeen a los medios, que se discutan estos temas en todos los medios posibles, pero que también el ciudadano de a pie, ese que le da sentido a lo que significa ser mexicano, los que tienen todas las diferentes visiones de lo que es vivir en un país como este, también se involucre en los temas internacionales, los entienda y pueda dar una opinión al respecto. Pero creo que además de fomentar la participación, lo más importante es cambiar la manera en la que comunicamos esos temas. Es hacer el esfuerzo por elaborar argumentos que demuestren al ciudadano en qué se beneficia a él en cada foro multilateral que tenemos, en cada tratado que firmamos, en cada visita de Estado que hacemos. Porque en el largo plazo es lo que va a sostener a la política exterior. A esto me refiero con que México debe contar con el apoyo de sus ciudadanos para negociar y dialogar en situaciones complejas como la difícil coyuntura que tenemos ahora con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con las demás renegociaciones que vamos a tener. Pero creo que esa legitimidad solo se puede obtener por medio del convencimiento, hacer este argumento difícil de por qué lo que pasa más allá de nuestras fronteras a muchos kilómetros de distancia y lo que hacen nuestros diplomáticos en el exterior vale la pena para cualquier ciudadano en cualquier parte de México. Hace 28 años pensábamos que había una fórmula única para pasar al primer mundo y resolver nuestros problemas políticos, sociales y económicos. Pensábamos que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte era la panacea y que iba a ser la ventana hacia el progreso. Creo que uno de los grandes errores de este acontecimiento fue que fue una decisión de élites, fue una idea de élites que después permeó hacia el resto de la sociedad por medio de una estrategia de comunicación. Yo creo que lo que necesitamos es que dentro de 28 años miremos hacia el día de hoy y nos demos cuenta o veamos que hoy fue cuando decidimos que la posición de México en el mundo y nuestro futuro global debe de ser discutido por todos, no solamente por un grupo selecto. Y es la única manera en la que México podrá tener un papel relevante en la agenda internacional del futuro. Gracias.